Iniciando la grabación. Bien, genial. Ok. Bueno, segunda parte, ¿sí? Vamos a hablar sobre el operador expert, ¿sí? Y un poco eh, objetos, ¿sí? Si bien nosotros vinimos nombrando el tema de los objetos siempre muy por arriba, ¿no? Entonces la idea es empezar a profundizar ya en estos temas, ¿sí? Pero bueno, lo que nos interesa ahora es justamente esto, ¿no? ¿Qué es el operador expert? Eh, Bien, en la plataforma, les voy a dejar ahí una explicación lo que hagamos ahora, ¿sí? Se lo voy a dejar en este apartado. Ya se lo voy a dejar resuelto, ¿sí? Para que puedan practicarlo. Y vamos a hablar de objetos antes de entrar al operador expert, qué es, cuál es su funcionalidad, ¿sí? Bien. Dijimos que eran estructuras, ¿sí? Estas estructuras no solo nos permitían poder almacenar información, sino que también nos permitían realizar acciones. Como pueden ver en el ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos un objeto persona. Objeto persona tiene atributos, donde se puede visualizar nombre, apellido, edad, ¿sí? Siempre va el juego entre atributo y valor. En negrita, se puede ver que también dirección es otro objeto, ¿sí? Entonces, fíjense lo poderoso que es trabajar con objetos, ¿sí? Y qué compleja puede ser su estructura interior, que tenemos un objeto persona, ¿sí? Está referenciando a través de un atributo de dirección un objeto que tiene todos los datos de dirección, ¿sí? Pues esto ya lo vimos en alguna clase pasada, que también los objetos podían tener funciones, es decir, yo puedo tener un atributo fn que está referenciando a una función. En este caso, nada, la función recibe un string y termina mostrando hacemos en ese string. Bien, digamos hasta acá, no hay nada nuevo. Lo único nuevo que hay es que, bueno, esto, ¿no? De objeto, es decir, un objeto puede estar compuesto por otros objetos. Ok, bien. Eh, dicho, ahí sí vamos a encarar un poco lo que es el operador expert, porque lo que vamos a ver ahora con código, ¿no? Es el uso de objetos. Por eso quería primero hacer mención de cómo se creaba un objeto, ¿no? Y qué particularidades un objeto. Bien. Eh, ok, vamos a pasar entonces a hablar sobre este operador expert. También lo mencionamos en la clase pasada, cuando hicimos ejercitaciones. De hecho, había un par de ejercicios donde, perdón, sí, pero que teníamos algo así. ¿Dónde va? Déjenme un minutito. Ahora esto, hacíamos uso de una expresión que era algo así, ¿sí? Tres puntitos, lo que hacían era transformar algo, ¿sí? Nosotros tenemos un ejercicio, si se fijan en la práctica número 2, no recuerdo ahora, donde teníamos un texto, ¿sí? Una variable, teníamos un texto, y teníamos que, método reduce, pero ¿qué pasa? El método reduce, ¿sí?
lo teníamos que trabajar con array. Entonces transformábamos a través de este operador, ¿sí?, ese texto en un array. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo un poquito sobre código que se va. Vamos a dejar la pizarra. Bien, vamos al código. Entonces, ¿qué podemos hacer con este operador? Eh, Pongo en un array. Acá sí vamos a usar, me olvidé aclarar, vamos a usar el index.js. Olvídense ahora lo que era los tests, lo vimos en la primera parte. Ahora pasamos explícitamente a lo que es el operador start y a hablar un poquito de objetos. Vamos a usar el archivo index, ¿sí? Por eso era importante crearlo. Y bueno, imagínense que yo tengo un array, ¿sí? ¿Sí? Y lo vamos a cargar con elementos, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, tengo un array 2, ¿sí?, de elementos, por decirlo de alguna manera, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, ¿sí? Dos arrays, ¿sí? No, no hay nada raro en esto. Bien, guiando de paso el chat con las dudas, ¿sí? Bien, tenemos dos arrays. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué de los tres puntitos del operador start? Podría crear un tercer array, ¿sí? O uso de este operador. Bueno, pongo los tres puntitos, le paso como parámetro el array 1, tres puntitos, array 2, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo ahora hago un console.log 3, ¿qué creen que me va a dar como resultado? Los dos Bien, array juntos. exactamente, ¿sí? Recuerden que para ejecutar ahora el index tengo que usar cd, ¿sí? Bien, me devolvió un array, ¿sí?, que tiene los elementos, ¿sí?, del array 1 y 2. Es decir, lo que hizo fue clonar esos elementos, ¿sí?, y crear un array nuevo con esos elementos. Vamos a hacer un ejercicio quizá un poquito, no más complejo, sino lo que vamos a probar. Vamos a sacar esto, lo vamos a vaciar. Todo esto lo voy a seguir usando y decir lo siguiente. Voy a crear un rango, ¿sí?, de, voy a usar el operador justamente que estamos hablando, start, ¿sí? Voy a usar un método que ya es propio de eh, JavaScript, ¿sí? Le voy a pasar como parámetro n y voy a decirle que me devuelve las claves. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué hace esta sintaxis? Lo que va a hacer es crearme, ¿sí?, un array con X cantidad de elementos, ¿sí?
pero me los va a crear vacío, es decir, que en cada cuadradito de ese array va a estar vacío, pero sí va a contener los índices, va a estar las posiciones, la 0, la 1, la 2, las 3, de acuerdo a la cantidad que yo le diga que genere, ¿sí? Entonces tengo una función, ¿sí?, que me va a generar un array de n, pero sí con sus claves, es decir, con sus índices. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahora yo debería llenar este array, ¿sí?, con todos esos números. Entonces, para hacer eso, voy a crear una constante, element de 10, solamente como, y voy a aplicar esto. Voy a decir que mi función rango, ¿sí?, que recibe como parámetro un n, ¿sí? En este caso para mí va a ser max elemento, es decir, va a recibir como parámetro 10. Lo voy a iterar, ¿sí? Vamos a decir que element, bien, va a ser una función de flex. ¿Qué voy a hacer acá adentro? Bueno, voy a hacer un let, ¿sí? Voy a crear una variable que va a contener el valor mat. Terminé de escribirlo. Bien, ¿qué estamos haciendo acá? No se asusten que esto se los dejo, no lo tienen que aprender de memoria ni nada. No, es solamente me sirve para crear números aleatorios. Máximos elementos. Bien. Y a array le voy a asignar mis valores. Simplemente lo que hice acá con esto es llenar, perdón, mi array 1 con X cantidad de elementos. No estar escribiéndolo a mano. ¿Por qué? Porque después vamos a hacer pruebas en vez de con 10 que sean con 1000, con 100.000. Entonces, para no tener que estar escribiendo muchos números. Así que lo vamos a poner en el comentario para que quede. Eh, Relleno array 1 con n cantidad de elementos aleatorios. Bien. Entonces, vamos a ver qué tiene. ¿Qué tiene ese array 1? Este lo vamos a sacar por ahora. ¿Sí? Bueno, y lo vamos a ejecutar. Eh, Bien, sí. Array 1, está bien. Quedó como colgado, ¿no? Ahí está. Bien. Ahí generó. Números aleatorios. ¿Bien? Podría haberle dicho, por eso creé esto, ¿no? Que como le digo, no se lo tienen que aprender de memoria, solamente una funcionalidad aleatoria de acuerdo a lo que yo le pase a la función rango. Entonces, eh, en función rango yo podría haberle dicho, vamos a separar esto porque sale 100 elementos, sale 1000. ¿Se entiende? Eso para poder probar muchos datos, ¿sí? Y no tener que crear
a mano un array sería una locura. 100.000 elementos no termino más. Entonces, eh, nada, le queda el código este como una herramienta para poder probar. Bien, entonces, eh, tengo el array 1 que tiene 10 elementos y el array 2, yo le quiero, tengo números negativos, ¿sí? 1, 2, 4, ahí no es, menos 4, ¿sí? Entonces, lo mismo, yo tengo elementos y el array 3 va a pasar a clonar esos elementos tanto del array 1 como del array 2, ¿sí? Y me va a devolver un único array. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Perfecto. Ok. Ahora, yo tengo este array ahora nuevo que tiene todos estos elementos. Averiguar el máximo y el mínimo, ¿sí? Yo podría usar ahora unas funciones de matemática que son propias de JavaScript para poder averiguarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esta función, ¿sí? La voy a escribir acá, que es .max, recibe como parámetro argumentos, ¿sí? Pero no un array. Y ahí viene el uso, vamos, este operador, o sea, ¿para qué es el uso? Bueno, justamente para eso, para poder transformar ese array en elementos, en individuales, o sea, en argumentos, ¿sí? Esta función mat, yo hiciera console.log, una serie de números, 1, 2, 3, ¿sí? 80, me va a devolver, ¿sí? Pero esto no es un array, es un argumento, ¿se entiende? Lo mismo es conocer el mínimo de esta misma serie de números. El mínimo es 1. Bien, ¿cómo haría, cómo haría para poder obtener el máximo y mínimo, pero del array? Bueno, lo uso justamente el operador SPAR. ¿Cómo? De esta manera. Vamos a crear una que se llama máximo, ¿sí? Vamos a utilizar la función mat, la que recién mostré, ¿sí? Punto max, y le vamos a pasar un operador start el array 3, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con ahí, mínimo, ¿sí? Y acá vamos a mostrar los datos con un console.log y vamos a decir lo siguiente. Con los tildes invertidos, ¿sí? Yo puedo mostrar dos variables de la siguiente manera. Vamos a decir, el máximo, los puntos, pesos, llave y el nombre de la constante, máximo, y el mínimo, doble llave, el nombre de la constante, mínimo. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se Sí, sí, se entiende? entendió, profe.
Ah, ok, bien. O sea que tiene un uso práctico que está bueno, ¿sí? Para poder, entonces uno tiene array de elementos y tiene que utilizar alguna de estas funciones que solamente aceptan argumentos, pero no del tipo array, nosotros podríamos, con- en, en dispersando esos elementos, ¿sí? A través del operador peor. Bien, o- eh, vamos a hacer, sí, si yo quisiera, si yo quisiera, acá vamos a practicar un poquito si yo quisiera sumar todos los elementos que tiene ese array 3. ¿Cómo haría? ¿Cómo dijo? No escuché. Si yo quisiera sumar todos los elementos, ¿cómo haría? Con un reduce, ¿o no? Para que doble uno solo. ¿Se Exacto, con puede? un reduce. Bien, bien. Entonces, no, vamos a sumar todos, todos los elementos. Entonces, voy a crearme una función, ¿sí? Que se llame sumar elementos, recibir como parámetro una serie de argumentos. Fíjense que yo no estoy recibiendo ahora un array, sino estoy viendo argumentos, ¿sí? Dispersados. La vamos a llamar como argus, ¿sí? Va a tener una función del tipo flecha, me va a devolver eh, la suma. Para eso tengo que reducir, ¿sí? Y reduce también es una función de flecha que recibe como parámetro, ¿sí? Y le vamos a pasar sonar 0. Es decir que, ¿qué va a valer el acumulador en la primera vuelta? 0, ¿sí? Y lo va a comparar a una suma, ¿sí? Eh, Esto lo vamos a simplificar. Vamos a simplificar. C igual a C más E, ¿sí? Bueno, hasta acá nada nuevo, o sea, lo que venimos haciendo siempre, ¿sí? Son diferentes. En el ejercicio anterior, cuando hacíamos los tests, ¿te acuerdas que usábamos ACC más igual a E? Bueno, más larga, la otra es la más óptima. Eh, bueno, ahora debería llamar a esa. Entonces, vamos a mostrar la suma y vamos a decirle que de los elementos eh, con reduce es función sumar elementos y le vamos a pasar como parámetro a través del operador expert el array 3. Bien, vamos a achicar un poquito esto, así se ve mejor. ¿Sí? Bien, y ahí me dice, la suma de los elementos es 26. Nada, es solamente para mostrar cómo se puede también armar una función que no reciba el array 3, sino que reciba una serie de argumentos dispersados
y que también a través del método reduce yo puedo obtener como resultado la suma. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio más. Sí, este me parece interesante. Vamos a... Nosotros, positivos y negativos en el array 3. ¿Eso queda claro? Es decir, tomamos el array 1 y el array 2 y con todo eso, hay 3 que tiene números positivos y negativos. Bien, el desafío ahora sería poder los números por un lado negativos y por otro lado positivos. ¿Sí? Esto es cuestión de solamente en modo de ejercitación. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, vamos a separar los positivos del negativo. ¿Sí? Solamente a modo de práctica. ¿Sí? Entonces, vamos a crear una constante. Vamos a decir, ¿sí? Le vamos a pasar el array 3, que es el que tiene los números positivos y negativos, todos ya juntos. Vamos a hacer uso del método reduce, ¿sí? Como siempre, el método reduce, decíamos que es una función de flecha, ¿sí? Y acá viene lo interesante, que como inicializador, ¿sí? De mi acumulador, recuerden que acá nosotros poníamos acumulador, ¿sí? Y el n que era el elemento actual. Bueno, acá le voy a pasar como inicializador un objeto, ¿sí? ¿Y qué va a tener ese objeto? Bueno, que se va a llamar negativo, ¿sí? Y va a tener como valor un array vacío, tributo que se va a llamar positivo, y también va a tener como valor, ¿sí? Un array vacío. Entonces, ahora esto es llenar esos arrays que están vacíos, ¿no? Entonces, ¿cómo haría eso? O sea, ¿qué es lo primero de números que tengo en el array 3? Esto tiene que ver ya con las clases anteriores. ¿Eh? No escuché la pregunta, profe, se trabó. Bien, yo lo que quiero hacer ahora es de mi array 3 que está compuesto ahora por números positivos y negativos, quiero discriminarlos por números negativos y positivos. ¿Sí? Es decir, si yo ya lo uní, ahora quiero volver a desunirlos, ¿sí? Quiero volver a separarlos. Es una práctica con el método reduce. ¿Cómo hago para saber de la lista que yo tengo del array 3 cuáles son positivos y cuáles? Claro, Los comparo compile. con cero a través de un if. Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Primero, lo típico, lo que siempre le digo, siempre acuérdense de retornar algo, porque muchas veces cuando uno no pone esto, devuelve nada y se va a volver loco intentando revisar qué es y es el return. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo utilizo llaves, tengo que utilizar return. ¿Sí? Entonces, como dijo acá el compañero, lo que tengo que hacer es una comparación. ¿A quién tengo que comparar? Bueno, a n, ¿no? Que es el primer elemento. ¿Bien? N es el primer elemento. Lo comparo que sea menor a cero. O sea, todos aquellos números menores a cero, ya por ende, ¿sí? Que son negativos. ¿Sí? Entonces, esto es un if. Vamos a utilizar la operación ternaria. ¿Sí? Entonces, si es menor a cero, yo voy a decir que
AC punto negativos, ¿sí? Y si no, AC punto positivos. ¿Sí? Entonces, a ver, analicemos un poquito esta operación ternaria, ¿sí? Yo digo que si me encuentro con un número que es menor a 0, ¿sí? Haga referencia a mi array, perdón, a mi objeto, ¿sí? Que tiene este atributo negativos, que está haciendo un array vacío, ¿sí? Y en el tal caso que no sea menor a 0, o sea, números positivos, haga referencia, ¿sí? A mi que tiene este atributo, que es un objeto, ¿sí? Y que este positivo termina siendo un array vacío. Ahora, tengo referencias, ¿sí? Pero no estoy agregando nada todavía, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para agregar un elemento a mi array de negativos o a mi array de positivos? Bueno, una forma de hacerlo es con push, ¿sí? Esto lo habíamos visto también en la clase pasada. Eh, Push lo que me permite es agregar un elemento array, ¿sí? Le paso n, punto coma, ¿sí? A ver, seguramente quizás esta expresión le resulte un poco compleja entenderla, pero está súper optimizada y si lo analizan bien si yo quisiera hacer esto de la forma convencional, ¿qué tendría que haber hecho? Bueno, tendría que haber hecho, supongamos, ¿no? Un if, si n es menor a else, ¿sí? Forma convencional sería, bueno, acá punto negativos, ¿sí? Y esto será un push, ¿sí? De n, ¿entendés? Y si no era negativo, hace positivo, punto push de n. Entonces, esta forma, utilizando el operador ternario, ¿sí? Me permiten referencias a esos array y al devolverme estas referencias, directamente le puedo aplicar un push. ¿Entiendes? Sí, profe. Perfecto, bien. Sí, sí, con esta forma de expresión que está buena, ¿sí? Y simplifica las cosas. Bueno, listo. Ya tengo, en teoría, esto separado. Bueno, vamos a comprobarlo, ¿sí? Puede fallar. Profe, consulta, lo que no Tenemos, había entendido es, lo que vi nuevo es que el ternario está entre dos paréntesis. Eso es para no tener que guardarlo en una variable claro, y ya aplicar el push. exactamente. O hacerle el push directamente. Yo no quisiera hacer esto, tendría que haber hecho un push acá adentro y un push, Claro, otro push. claro, el ternario. Claro, en cambio, como yo ya sé que esto me devuelve esta parte del ternario, me va a devolver el array de negativos o el array de positivos, o sea, acuérdate que es una referencia, directamente con estos paréntesis yo puedo hacerle el push a esa referencia. Ah, perfecto, perfecto. Sí, eso era nuevo, no lo había visto. Gracias. Ujú. Sí, por eso quería mostrarle esta manera que está buena. O sea, quizás te ahorra un montón de código y después una vez que lo miras bien cómo funciona, ya no resulta tan complejo. Bien, bien. Entonces, ¿qué vamos a mostrar los elementos, ¿no? Entonces, yo quiero que me muestres mis números, vamos a decir, números negativos, ¿sí? Igual, y vamos a que separados,
negativos. Y vamos a hacer lo mismo con los positivos. 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 Vamos a ver qué pasa. Listo. Fíjense que yo ya logré separar, ¿sí?, los negativos de los positivos. Ahora, acá hay algo raro, ¿no? Supongamos que yo quiera mostrarlo bien. Si ustedes notan, espera que busco la pizarra, bien. Cuando nosotros hacíamos una recta numérica en matemática, ¿sí? Vamos a borrar esto, limpiamos el espacio. Cuando hacíamos una recta matemática, tenemos la recta, teníamos 1, 2, 3, infinito, ¿sí? Teníamos menos 1, menos 2, 3, menos infinito. Bueno, salió medio hacerle el infinito. ¿Se acuerdan de esto? Fíjense cómo me... ¿no? Está mostrando desordenado, lo mismo que esto, ¿no? Esto está desordenado. ¿Cómo podría hacer yo para números para darle nuevamente un orden para que me lo muestre nada lindo? Esto es por hincha nomás, ¿no? Ser ordenado de acuerdo a una recta numérica. Bueno, puedo utilizar un método que se llama sort, ¿sí? Me proporciona para ambos. Bien. Bien. Si se fijan, yo le apliqué a ambos arrays, ¿no? Al separado negativo, al separado positivo. Si bien el array de separados positivos me muestra ordenado, 1, 2, 5, 7, 8, 9, el array de negativos me lo sigue mostrando mal, ¿no? De acuerdo a la, a la recta numérica. ¿Sí? Yo quiero que me lo muestre hasta acá. Así. Bueno, para poder lograr eso, yo le puedo pasar, ¿sí?, de nuevo, una función del tipo flecha, ¿sí?, diciendo cómo quiero que sea. Entonces, para poder ordenar esos elementos, yo tengo que ir comparando un elemento con el otro. Entonces, debería pasarle como parámetro un valor y otro valor para que sean, ¿sí? Bien. Y en mi función, en la definición de la función, le voy a decir que me los devuelva ordenado de la siguiente manera. A menos B. ¿Sí? Fíjense qué pasa con esto. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? Me los ordenó de forma ascendente. Si yo quisiera volver a lo mismo que tenía antes, le digo B menos A y vuelvo a tener el orden simple que me proporciona el sort por sí solo. ¿Sí? En este caso yo quería que me los ordene como yo tengo. ¿Se entendió? Profe, ¿podría explicar el por qué Sí. o el cómo funciona? Sí. ¿Qué pasa? Internamente, el sort, ¿sí?, al recibir una función, este A menos B, lo que termina haciendo es una comparación de justamente mayor. ¿Sí? Acordate que todo esto está resumido. ¿Sí? Todo esto está resumido.
pero internamente lo que va haciendo es comparando, diciendo, che, A es mayor a B, A es igual a B o A es menor a B. Entonces, cuando vos pones A menos B, lo que va a hacer es una comparación ascendente, ¿sí? Pero cuando vos pones B menos A, ¿sí? Por lo general, vos cuando ordenás, a ver, como te digo, ¿no? Este caso es justamente porque yo quería que me quede igual que la recta numérica, ¿ya? Pero si vos quisieras ordenar un array simple, utilizarías sort, ¿sí? Pero si vos querés darle un ordenamiento especial, ¿sí? En este caso, yo quise cambiarle el orden a estos números, apliqué esta lógica, ¿sí? Que es A menos B. Ahora, el método sort me permite pasarle una función como parámetro. Imagínate que yo podría en mi función hacer cosas. En este caso era fácil, era solamente invertir el orden de los números, pero podría crear una función compleja. Imagínate que si en vez de ordenar, en este caso, solamente unos simples arrays, tuvieras que ordenar quizás arrays de objetos donde el orden eh, mediante eh, un atributo determinado. ¿Entendés? Entonces, es súper potente esto, poder ordenar a través de una función. Ok, bien. Profe, perdón, Sí, lo que no entendí es cómo es que sort no está restando A menos B. Ya está en la definición de sort está que eso es una comparación. claro, claro. Cuando vos haces el A menos B, ¿sí? Eso ya es una comparación. Entonces, termina comparando como resultado, ¿sí? Como valor, si es menos 1, si es 0 o es 1. En base a esos tres valores, decide qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Ah, ok. Tomen después el tiempo de Ah, investigarlo porque entiendo. O sea, está... lo Sí, que sí, compara es lo que retorna, ¿no? O sea, vos exactamente, al final le pasas exactamente, los números y lo que retorna lo compara. Entonces lo va acomodando ahí. Ok, exactamente. ok. Ajá. Está buenísimo, o sea, le puede servir para muchas cosas estos órdenes especiales a través de instrucciones. Si tienen un tiempito, alguna noche de insomnio, se ponen a investigar que hay cosas muy, como les digo, en este caso nosotros estamos solamente haciendo un orden, nada, aplicando a arrays, pero imagínense que tienen estructuras complejas de, de objetos, ¿sí? De objeto compuesto encima, ¿no? Que uno tiene que hacer cosas media raras, ordenar por ciertos atributos. Bueno, justamente métodos que te permiten recibir como parámetro una función de ordenamiento, eh, nada, son repotentes, o sea, están muy locos. Así que bueno, nada, eh, creo que hasta acá ya podríamos dar como un avance bastante interesante. En cuanto a objetos, sí, les dejo, ¿sí? Eh, que hagan estos ejercicios, no se preocupen, yo denme un tiempito nomás, seguramente ya para mañana yo les cuelgue todos estos ejercicios que estuvimos haciendo, que como les expliqué al principio, tienen que sentarse, ¿sí? Y empezar a codificarlo, a equivocarse, a intentar entender por qué es tal cosa, ¿no? Y por qué no, otra. Eh, pero bueno, en el campus siempre van a tener material de consulta y, y, bueno, recursos como para que puedan sacar adelante la materia. Eh, y más aún sumado a los videos también del otro profe Gerardo,
dando los mismos temas, cada uno tiene su forma de explicar, con lo cual esto está buenísimo porque tienen dos miradas diferentes como objetivo, ¿no? Así que, bueno, por hoy terminamos hasta acá, esta clase, así no se le hace tan pesado. ¿Parece? Bueno, profe. Buenísimo, profe. Bueno, nos vemos en la clase próxima. Lista, Buena nos vemos. semana. Chao, buen fin de. Le avisaba, perdón, antes que terminen, yo ya tomé lista, así que eso no se preocupen, Ah, listo. tomo de forma automática, así que, bueno, listo, Vamos. Nos vemos. bueno, que descansen, hasta la próxima semana, Chao, profe. chao, nos vemos, saludos. Chao, chao. Sí, la lista la tomo de forma automática a través de un plugin de Chrome, así que no se preocupe. Analiza todos los que están conectados y me devuelve la lista de asistencias.